Chicos, espero que se encuentren bien, que hayan logrado ver y leer el documento que les envié para haber comenzado nuestra unidad. Lo que veremos hoy va a ser la explicación un poco de esa guía y de algunos ejercicios que aparecían ahí. Y poder explicar bien alguna actividad que haya quedado con dudas. Lo que veremos entonces son iteraciones y fractales. La idea es comprender estos conceptos de fractal e iteraciones. Vamos a comenzar con iteración. ¿Qué es una iteración? Una iteración consiste en repetir un proceso varias veces y puede describirse como un mecanismo de retroalimentación que se repite un número n de veces, es decir, algo que se va repitiendo y por ende va a ser muy similar a la anterior. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice, es una sucesión de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así sucesivamente. ¿Cómo se obtuvo esta sucesión? Yo tengo mi primer valor, que es 1. ¿Ya? 1. Luego, para obtener el siguiente número, yo sumo el anterior, pero no hay anterior, por lo tanto me quedo con el 1. 1 más 1 me genera el 2. Luego 2 más el anterior, que es 1, me genera el 3. 3 más el anterior me genera el 5. 5 más su anterior, que es 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. 55 más 34, 89. Y así podríamos seguir sacando esta sucesión indefinidas veces, infinitos números que yo puedo tener de esta sucesión. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar el primer término a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Es decir, cada término se obtiene sumando los dos anteriores, como ya habíamos dicho. Y los objetos fractales en general son producidos por procesos de iteración. Es decir, yo a algo le aplico lo mismo varias veces y voy obteniendo un fractal. Entonces un fractal es un proceso de iteración. Bueno, dice que el matemático francés Mandelbrot, padre de la geometría fractal, acuñó la palabra fractal en la década de los 70, lo que viene del latín fractus y significa quebrado o fracturado. En general, salvo unas pocas excepciones, las formas de la naturaleza son rugosas, irregulares, no homogéneas ni simples. En su libro Introduction to the Fractal Geometry of Nature, escribe: las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, y las cortezas de los árboles no son lisas, y los relámpagos no viajan en una línea recta. Y a partir de esto les voy a colocar algunos ejemplos para que analicemos. Veamos una hoja de planta. Si se dan cuenta, y si los vemos con calma, todas son similares. Es una repetición una de otra, pero más pequeña. Comienzan grandes estas hojas y acá es pequeña, pero tiene la misma forma. Veamos estas hojas con detalle más de cerca. Si se dan cuenta, estas líneas también van formando líneas muy similares una con otra. Las figuras que se van dando son bastante similares, por lo tanto tenemos fractales, porque no puedo definir con una palabra cómo es su forma. Las nubes, si se dan cuenta, vistas en satélite, es así, y sus formas son bastante similares, pero no del mismo tamaño. Y no son círculos tampoco su fórmula. En las montañas pasa lo mismo. Si se dan cuenta, no están de una forma cónica,
sino que son diferentes, pero se parecen unas con otras. Un rayo, un relámpago. Si se dan cuenta, sus brazos también tienen la misma forma, pero van haciendo más pequeñas. No es una línea recta. Y aquí puse varios. Las plumas de un pavo, que si ustedes ven, las van desmenuzando una a una sus plumas, son todas similares, pero tienen tamaños distintos. Lo mismo pasa con el brócoli, que si ustedes van sacando esos que son como arbolitos y desarmando, el más pequeño, que está a la derecha de la pantalla, se parece al otro que está acá, y al más grande y a la mata que se sacó. Son todos similares, solo cambian sus tamaños. Tenemos suculentas, que también pasa lo mismo. Tenemos una flor de maravilla, que en su centro va pasando exactamente igual. Y por último les voy a dejar el GIF de una costa que muestra que se da exactamente esto de los fractales. Son bastante similares al hacer zoom y al ir acercando. Veamos. Un fractal es un objeto que exhibe recursividad o autosimilitud a cualquier escala. Es decir, si enfocamos una zona cualquiera de un objeto fractal, por ejemplo, si utilizamos un zoom como lo hice en la hojita en el ejemplo, para amplificar la imagen notaremos que dicha zona resulta ser una réplica a menor escala de la figura principal. Lo que vimos con la hojita y lo que vimos al final con la costa. Si hacíamos zoom, es una escala, es una réplica, pero a menor escala. En general, un objeto fractal posee las siguientes características. Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales. Posee detalle a cualquier escala de observación. Es autosimilar. La autosimilitud puede ser exacta, aproximada o estadística. Su dimensión no es entera y suele ser un número irracional. Y se define mediante un simple algoritmo recursivo. Yo puse anteriormente, en la guía, algunos ejemplos de geometría y en él tenemos el conjunto o polvo de Cantor, que estableció una sucesión de segmentos conocida como el conjunto polvo de Cantor y se forma partiendo de un segmento de longitud fija. Yo les doy una cuerda y se divide el segmento en tres partes iguales y se elimina el tercio del segmento central. Es decir, dividimos en tres esta cuerda y la del medio la sacamos. Eso hice. Y a las pocas iteraciones obtenemos un conjunto de puntos que recibe el nombre de polvo de Cantor en honor del matemático George Cantor, que en 1883 lo descubrió. Este conjunto está considerado como precursor de los fractales. Acá tenemos nuestra figura entonces, y es lo que decía. Tenemos entonces nuestro paso 0, nuestra cuerda completa. Luego a esta la dividíamos en 3. 1, 2, 3. Y eliminamos la del medio. Y nos queda el paso 1. Luego a cada una de estas cuerdas que nos quedan, hacemos lo mismo. Acá la dividimos en 3 y borramos la del medio y nos va quedando la de abajo. Lo mismo con el otro pedacito y eliminamos lo del medio y llegamos al paso 2, a nuestra iteración número 2. Luego con cada una de estas cuerdas que nos van quedando hacemos exactamente lo mismo. Dividimos en 3, eliminamos la del medio y nos da la siguiente. 3. Y si sigo, acá yo la divido en 3, elimino la del medio y me quedan otras rayitas más pequeñas. Lo mismo acá. Y de cada una de esas cuerdas me van saliendo dos cuerdas más pequeñas que luego van a ser más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Ya.
y teníamos que completar una tabla. Entonces, si yo aplicaba 0 iteraciones, yo tenía un segmento acá, la cuerda completa. La longitud de este segmento iba a ser 1, ya el entero. Y la longitud total sería el entero. Luego, si yo aplico una iteración, tengo 2 segmentos. Y cada uno de estos segmentos, como son 3, dividimos en 3, un entero, yo lo dividí en 3, cada una de estas cuerdas mide 1/3 de lo que mide originalmente mi cuerda. Como tengo 2, cada una de ellas mide 2/3. Veamos cuando tenemos la segunda iteración. ¿Cuántos segmentos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. 4. Longitud de cada segmento. Yo al 1/3 de arriba, 1/3 yo lo dividí en 3. Hacemos la resolución de esto y es 1 por 1, 1 y 3 por 3, 9. Cada uno de ellos mide 1/9. Luego, como tengo 1, 2, 3, 4 cuerdas que miden 1/9, en total miden 4/9. Y si se dan cuenta, se va haciendo una regularidad, ¿ya? Luego, cuando yo apliqué mi tercera sucesión, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Cuánto mide cada una? De nuevo lo mismo. A lo anterior, que es 1/9, yo lo estoy dividiendo de nuevo en 3. Por lo tanto me queda 1 partido 27. 1 partido 27. Y la longitud total es mi primer número, que es 8 partido 27. Esa es la forma de llenar. Y aquí podrían haber hecho más, 4, 5, si no pillaban la regularidad. N. Si yo tengo N, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, acá, para sacar el 1, yo al 2 lo elevé a 0. Acá el 2 lo elevé a 1. El 2 lo elevé a 2 y el 2 lo elevé a 3. Por lo tanto, acá me queda 2 elevado a n. Acá, si me doy cuenta, el 3, 9, 27 es potencia de 3. Entonces me va a quedar 1/3 elevado a n. Y como en el último yo dividía el primer término, que no, los números de segmentos partido por la longitud de cada segmento, simplemente vamos a colocar 2/3 elevado a n. Y esa es la forma de completar esa tablita. Espero que se entienda. Y la otra actividad que tenían que hacer ustedes era dibujar una curva de Koch, que ustedes debían construirla. Más allá de leerlo, bueno, lo que dice que el primer paso consiste en dividir este segmento en 3 intervalos iguales, igual que en el anterior. Dividíamos 3, eliminamos el del medio. Y construir un triángulo equilátero sobre el intervalo central, eliminando la base de dicho triángulo. Luego, el segundo paso consistía en hacer lo mismo sobre cada uno de los 4 intervalos que han resultado en el paso anterior. Veamos un ejemplo. Yo tengo mi recta. Busco, ¿cierto? Lo divido en 3. Y en esta parte de acá yo levantaba mi triángulo equilátero. Luego, yo obtenía esto, lo dividía en 3 en cada uno y levantaba mis triángulos equiláteros igual que en el anterior. Y luego en cada segmento
otra vez levantaba mis triángulos equiláteros e iba formando mi copo de nieve. A ustedes les iba a quedar más parejito, más bonito. ¿Cuántas veces ustedes dirán van a repetir este paso? Hasta que lleguen acá. Es decir, tengo mi sucesión 0, mi sucesión 1, mi sucesión 2 y mi sucesión 3. Hasta ahí lo dejan. Porque los otros ya son más pequeños y puede que no le alcance tanta perfección ahí en su cuaderno. Actividad. Si realizamos la escultura del triángulo de Sierpinski con latas de bebida y el diámetro de lata es de 66 milímetros, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuánto mide el lado del triángulo? ¿Cuánto mide la altura? ¿Y cuánto mide la altura de la figura? ¿Cuántas latas necesitamos? Y les dejo ahí simulando que estos circulitos son las latas de bebida. Acá ya lo agrandamos. ¿Cuánto mide el lado del triángulo? Esta es la misma figura anterior. Recuerden que para formar un triángulo de Sierpinski lo que se hace es dividir por la mitad cada segmento y unir esos puntos. Luego lo mismo con los triángulos que obtenemos y vamos obteniendo nuestro triángulo de Sierpinski. Y así cada vez más pequeños nuestros triangulitos de adentro. Y esto se hace con bebidas con latas de bebida. Ahí son 3 latas, 3 latas, 3 latas que me van formando la figura completa. Ahí ya está más grande. ¿Cuánto mide el lado del triángulo? Es decir, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide la altura del triángulo? Desde ahí hasta acá. ¿Cuánto mide la altura de la figura? La altura de la figura sería todo eso, considerando la lata. ¿Cuántas latas necesitamos? Hay que contar cada una de las latas que ocuparon ahí. Si hacemos una nueva figura formada por 3, contesta a los apartados anteriores. Es decir, acá abajo vamos a agregar otra igual a esa grande, a esta. Y acá abajo que haya algo así. Con 3 grandes. ¿Cuántas? Contestar lo mismo que les pedí en los apartados anteriores. Es decir, cuánto mide el lado del triángulo, cuánto mide la altura del triángulo, la altura de la figura y cuántas latas se necesitan. Acá les muestro un ejemplo que se hizo en un colegio. 4 meses se demoraron para hacer el triángulo de Sierpinski en una de sus paredes.